Buenas tardes, este video acerca de la viscosidad fue realizado por José Manuel Gómez, Laura Mercado e Isabela Libreros para la materia de fenómenos de transporte. Primeramente definiremos qué es un fluido. Un fluido es una sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo ante una aplicación de una tensión tangencial sin importar la magnitud de esta. También esta sustancia, debido a su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del recipiente que lo contiene. Los fluidos se clasifican entre no newtonianos, que son aquellos cuya viscosidad varía con la tensión cortante que se le aplica. Este fluido no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano. Un claro ejemplo de estas son las suspensiones densas, los lodos, las emulsiones, las soluciones de polímeros de cadenas largas, los fluidos biológicos, los alimentos líquidos, pinturas, suspensiones de arcilla, entre otras. Y los newtonianos, que son fluidos con viscosidad en que las tensiones tangenciales de rozamiento son directamente proporcionales al gradiente de velocidades. Un claro ejemplo son los gases y fluidos de moléculas sencillas, el agua, el aire, la gasolina y algunos aceites minerales. El gradiente de velocidad es proporcional al esfuerzo cortante impuesto al fluido, y de aquí es de donde se deriva la ley de viscosidad de Newton. Bueno, la viscosidad dinámica de un fluido, que es representada con el símbolo μ, es una medida de la resistencia de un fluido a la velocidad de deformación. También es una de las principales características de los líquidos, y por lo tanto, entre más resistencia posea un líquido para fluir y deformarse, más viscoso es. Entonces, habrá mayor o menor viscosidad según la resistencia que hagan las moléculas que conforman un líquido al momento de deformarse o separarse, por lo que a mayor fuerza de adherencia de las moléculas, mayor viscosidad. Por ejemplo, el alquitrán y la melaza son fluidos muy viscosos, y el aire y el agua son ejemplos de fluidos con viscosidades relativamente bajas. Dimensiones, unidades y valores de la viscosidad. Como dijo mi compañera anteriormente, la viscosidad dinámica se representa por la letra μ, la cual a su vez tiene como unidades pascal por segundo. A menudo los expertos en dinámica de fluidos utilizan el símbolo V para representar la viscosidad dividida entre la densidad, la cual es la masa por volumen unitario del fluido, de la siguiente manera. Esto se conoce como viscosidad cinemática. Esta es una medida de la resistencia interna de un fluido a fluir bajo fuerzas gravitacionales. Se determina midiendo el tiempo en segundos requerido para que un volumen fijo de fluido fluya por gravedad a una distancia conocida a través de un capilar, dentro de un viscosímetro calibrado a una temperatura estrechamente controlada, como lo hemos visto en las clases de fenómenos de transporte. Esta viscosidad cinemática la podemos ver que está con unidades de metro cuadrado por segundo a la menos 1 o metro cuadrado sobre segundo. Ley de viscosidad de Newton. Es una relación que establece que la fuerza por unidad de área es proporcional a la disminución de la velocidad v con la distancia y. Los fluidos que cumplen con la ley de viscosidad de Newton se denominan fluidos newtonianos. Esta es en realidad una relación de comportamiento de un conjunto muy grande y muy importante de fluidos que la cumplen. Como podemos ver en la imagen de la derecha, sacada del libro de Bird, tenemos la ley de viscosidad de Newton representada con una ecuación, en la cual podemos ver la dirección de la velocidad del movimiento y tanto la dirección en la que se transfiere la cantidad de dicho movimiento. Pero hay fluidos que se comportan de otra manera, es decir, fluidos que no presentan una relación lineal entre los esfuerzos viscosos y el gradiente de la velocidad. Aquellos fluidos se denominan fluidos no newtonianos, y tenemos un ejemplo de pegamentos, geles y la propia sangre. Un ejemplo de un fluido newtoniano sería el agua. El primer experimento sobre viscosidad que mostraremos se trata sobre un fluido no newtoniano. Bueno, los ingredientes que necesitamos son agua, maicena y un recipiente grande. Bueno, lo primero que se debe hacer es echar una buena cantidad de maicena en el recipiente y luego se va echando poco a poco el agua, para luego mezclar estos dos ingredientes con las manos. Bueno, este procedimiento lo mostraremos a continuación. Como expliqué anteriormente y como podemos observar, primero
Cuando ya tenemos la maicena, una gran cantidad de maicena, se le va a aplicar agua y procedemos a mezclar con las manos poco a poco. Bueno, para comprobar que se ha conseguido la textura ideal, se debe dar un golpe seco y la mezcla debe mantenerse sólida, mientras que si se mete la mano lentamente, la mezcla debería actuar como un líquido. Bueno, la explicación de este comportamiento es que esta mezcla se considera un fluido no newtoniano, o que no tiene una viscosidad definida, ya que ésta va a variar según la fuerza o la temperatura que se le aplique. Bueno, se le llama no newtoniano ya que no cumple con la ley de la viscosidad de Newton, la cual dice que un líquido presenta una viscosidad constante en el tiempo. Bueno, lo que pasa con esta mezcla es que al ejercer una fuerza, las moléculas del fluido no tienen suficiente tiempo para reorganizarse, por lo que éstas chocan entre sí creando una capa dura. Mientras que si ésta está en reposo o no se le aplica una fuerza como tal, las moléculas se van a organizar mientras que el volumen del objeto las va moviendo lentamente. El segundo y último experimento que les presentaremos sobre viscosidad se trata sobre una carrera de monedas. Bueno, para esto vamos a necesitar un vaso con agua y un vaso con champú, además de dos monedas que sean del mismo tamaño. Y el procedimiento se va a mostrar a continuación. Las monedas deben dejarse caer desde la misma altura y observamos que la moneda que cae más lentamente es la que se encuentra en el fluido más viscoso, que en este caso es el shampoo. Y la explicación a esto es que la definición de viscosidad nos dice que esta es la propiedad de los líquidos en donde se ejerce una resistencia a la fluidez que se genera a partir del rozamiento entre moléculas. Y al ser el shampoo un fluido más viscoso, tiene más rozamiento entre sus moléculas y por esto se demora más la moneda en caer.